El Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 29 al 38, vamos a leer, ¿les parece? Muy bien. El tema del día de hoy es su cruz y nuestra cruz, un llamado al discipulado, al verdadero discipulado. ¿Tenemos el título ahí? Sí, correcto. Muy bien. Ahorita vamos a leer el texto solo para que lo tengan ahí y lo vayamos leyendo juntos y sigamos esa misma línea de pensamiento, ¿les parece? Y no me pierda yo y yo no los pierda a ustedes y los confunda un poco más. ¿Está bien? A manera de introducción y la razón por la cual estuve pensando y meditando acerca de este tema, acerca de hablar sobre la cruz, el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo, es porque veo y me doy cuenta y nos damos cuenta, muchos, no solamente yo, ¿verdad? Que la condición de la iglesia es crítica en los días actuales. Que actualmente no se predica el evangelio. Que actualmente se predican otras cosas dentro de los púlpitos. Y la iglesia latinoamericana sufre una hambruna espiritual por causa del verdadero evangelio. Por causa de un buen mensaje. Habrá iglesias que sí lo hagan, y no me refiero a esta iglesia nada más, sino a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, como leímos en el libro, ¿verdad? Que estuvimos leyendo acerca del secularismo y acerca del humanismo, que es lo que ha estado influyendo mucho a la iglesia en los días de hoy. El pensamiento humanista y secular. El mundo está influyendo a la iglesia mucho más, y tristemente decirlo, más que la iglesia a veces al mundo. Aunque el evangelio no pierde su poder por esa razón, sino es la iglesia la que necesita, la iglesia es la que requiere y necesita poner en práctica y anunciar el evangelio de esta manera. Entonces, la cruz es un mensaje que actualmente no se predica mucho en muchas iglesias. Y vemos a los reformadores que eso fue el centro del evangelio, la cruz. Martín Lutero, Juan Calvino, inclusive los puritanos como John Knox, entre otros. O sea, el mensaje central era la cruz, el evangelio. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo a través de nosotros, lo que nosotros somos y lo que Él hace por medio del sacrificio, por medio de la cruz. Entonces, vamos a leer, ¿les parece? Para entrar de lleno. Vamos a orar primero. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque a través de ella nos vemos reflejados día a día, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Que nada en este mundo sea tan valioso. Que nada lo que el mundo nos pueda ofrecer sea más valioso que el evangelio. Que todo lo tengamos por basura, Señor. Que todo lo tengamos como pérdida por causa de Cristo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que así vivamos, Señor, con esta perspectiva y con esta manera, como la iglesia del primer siglo, que vivía para ti y por tu causa, Señor. Que así sea en la iglesia de nuestros días. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vayamos al texto. ¿Ya lo tienen? Evangelio de Marcos 31 al 38. Voy a leer la versión NBLA, ¿ok? La Nueva Biblia de las Américas. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios,
sino las de los hombres. Versículo 34. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy bien. Punto principal de los primeros, vamos a dividir el texto en dos partes, el 31 al 33 y del 34 al 38. Puntos principales de este punto es que Jesús empieza a enseñarles que Él tenía que padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Jesús les estaba enseñando, no solamente les dijo como una frase, como tal vez diciéndoles que esto pudiera suceder. No, Jesús les estaba enseñando acerca de su muerte y de su resurrección. El punto principal de aquí es que Dios planeó, profetizó y llevó a cabo el rechazo y el sufrimiento del Hijo del Hombre. Dios lo planeó, Dios lo profetizó y Dios lo cumplió. Jesús tenía que sufrir, Jesús tenía que ser rechazado, tenía que ser muerto y resucitar. Ese es el punto, ser muerto. No que pudiera pasar, no que tal vez pudiera pasar, sino que tendría que ser muerto y después de 3 días resucitar. Jesús les estaba enseñando y advirtiendo, pero realmente no se entendió en su totalidad. Tú y yo lo entendemos ahora, ¿verdad? Claro, lo vemos claro, pero estando ahí, o sea, en la manera como estaban ahí sus discípulos, no se entendió claramente. Y 3 versículos antes, sorprendentemente, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Y luego le dicen, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros que un profeta que resucitó, otros que Elías. Dice Jesús, muy bien. ¿Y ustedes quién dicen quién yo soy? Y todos como que se le quedan viendo a todos, ¿no? Entre los discípulos. Y salta Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en otra versión, en el texto paralelo a este, que es Lucas 19, le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entendieron claramente que era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que habría de venir a rescatar, ¿verdad? Pero cuando les habló de la muerte, dolor y sufrimiento y aflicción, ser rechazado y sufrir por los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, ahí sí como que les costó creerlo, aceptarlo. Así es que para que esto no fuese algo fortuito, sino que sea el evangelio mismo, Jesús los enseña y les empieza a decir que esto fue planeado y que nada lo puede impedir y que estaba escrito. Lo vemos en Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. También lo dice el Salmo, que él tenía que ser, Salmo 22, escupido, bofeteado y maltratado. Estaba escrito, se tenía que cumplir. Dios en su sabiduría infinita orquestó esto y lo llevó a cabo y lo cumplió. Así es Dios. Porque Jeremías 1:12 dice que Él apresura su palabra y la pone por obra y la lleva a cabo. Dios lo orquestó, Dios lo planeó.
Pero observen la narrativa. Tenemos aquí un personaje muy peculiar con el cual yo me identifico mucho: Pedro. Y antes de juzgar a Pedro, porque vemos aquí la situación, veamos la narrativa de Marcos. Están en una situación donde están Jesús, sus discípulos y la multitud, No está Jesús solo con sus discípulos. Le está hablando Jesús a sus discípulos y a sus seguidores. Los demás discípulos, porque Jesús tenía sus 12, pero tenía más seguidores, más discípulos. Entonces no solamente está con los 12, está con la multitud. Y vean como incómodo que pudiera haber sido la conversación entre Jesús y Pedro, ¿no? Porque Pedro le dice a Jesús, observen, vayan conmigo al versículo 33 al 32, y les decía esas palabras claramente, ¿va? O sea, clarititito, les dejó claro: voy a morir, voy a ir a la cruz, y al tercer día voy a resucitar. Y les dijo, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, observen aquí la situación, ¿va? Qué incómodo, ¿va? Pedro se aventó, o sea, Pedro era el vocero, ¿va? Como que todos le dijeron, ¿qué está diciendo? O sea, ¿qué le pasa? No, ¿qué está hablando? ¿Cómo que va a ir a la cruz? La cruz era algo vergonzoso y humillante para los malvivientes y malhechores, ladrones y todos los que se rebelaban contra Roma y contra el César. El Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, a la cruz. Y como que empiezan a platicar entre ellos y mandan a Pedro: esto jamás te acontezca. Y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, tú estás hablando como un hombre, el hombre caído, un hombre carnal. No tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le dijo, es lo mismo que las cosas de Satanás. Por eso le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mente, tus pensamientos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Pedro quiere regañar a Jesús y lo regaña, ¿va? No te acontezca esto, Jesús. Pero Jesús lo reprende y lo regaña, regaño. Y le dice Jesús: ahora yo te regaño a ti, Pedro, porque estás mal. No pones las cosas, la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué regañamos a nuestros hijos? Porque queremos corregir algo que está mal, ¿verdad? Los regañamos porque hay que corregir algo. Así quería Pedro corregir a Jesús. Pero saben, muy fácil que podamos juzgar y este Pedro, qué imprudente. Pero así somos. Tenemos más las cosas en las mentes, nuestra mente está más en las cosas del mundo que en las de Dios. Nos pasa, y me incluyo, porque así somos. Queremos darle a Dios soluciones. Queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Nos enojamos inclusive. Queremos reclamarle a Dios. Nuestras cosas no están en las cosas, nuestra mente no está en las cosas de Dios, sino en las del mundo. Como a Pedro le pasó, así nos pasa a nosotros continuamente. Estamos más enfocados en lo que el mundo nos pueda ofrecer que en lo que el evangelio pueda darnos. Queremos hacer a Dios a nuestra manera. Y cuando las cosas no salen bien, entonces nos quejamos, nos damos la media vuelta y nos vamos y le damos la espalda a Cristo. Porque ¿saben qué? Lo que tenían de nuevo los puritanos y los reformadores, que la reforma todavía ni nos llega a la iglesia de Latinoamérica, no ha entrado en su totalidad, tal vez en parte. Una de las cosas que predicaban continuamente es que el cristiano va a sufrir y padecer.
Filipenses 1:19 dice que a nosotros se nos ha concedido por causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así es que nuestros pensamientos, ¿dónde están continuamente? Cuando tienes una situación, un problema, ¿hacia dónde recurres? Cuando estás en el semáforo que está en rojo y está en rojo y estás esperando que cambie a verde, ¿hacia dónde van tus pensamientos? ¿Van hacia las cosas de Dios o hacia la circunstancia y situación y problema que estás viviendo en tu trabajo, con tu esposa, con tus hijos, con tu economía, lo que venga? Así somos como Pedro. Queremos que las cosas no sean como Dios las planeó y como Dios las ejecutó, porque Dios en su infinita sabiduría lo planeó. Y Pedro quiere ser más sabio que Dios y quiere interrumpir los planes de Dios. Qué bueno, así somos, como Pedro. O sea, que ha aventado Pedro, mis respetos. Pero se lleva una buena reprensión porque quiere obstruir los planes de Dios. Y Jesús jamás lo iba a permitir. Le dice, ese es el pensamiento de Satanás, Pedro. Y Satanás escucha las implicaciones y sabe lo que esto va a suceder. Sabe que esto va a suceder porque sabe que le quedan pocos días, que literalmente sus días están contados, Pedro. Así es que yo te reprendo, te regaño. Estás mal. Corrige tus pensamientos, porque los planes de Dios actúa en su infinita sabiduría. Y a veces Dios hace cosas en nuestra vida que no tienen sentido, ¿verdad? Y que no las entendemos. Pues así estaban los discípulos. No la entendían esto de la cruz. Y así estamos. Cuando viene la aflicción, la enfermedad y nos quedamos sin nada. ¿Qué está pasando? Pues ¿dónde está Dios? Al cual sirvo y le alabo y le he servido por más de 30 años, 40, 50, no sé cuántos. Yo he sido fiel. Pero a veces Dios hace cosas que no tienen sentido. Pero aún Dios está actuando en su sabiduría. Y Dios tiene el control. Dios tiene el control, Pedro. Dios tiene el control de todo. Jesús lo habla claramente y deja bien claro que Él va a morir e ir a la cruz, ser maltratado y ser muerto. Y al tercer día resucitar, el evangelio. Y luego la segunda parte, vayamos porque vamos a avanzar. La segunda parte, bueno, ¿sí pusieron el primer título? Las cosas de Dios y no las de los hombres. Ese es el primer punto. Punto número 2, la segunda parte del texto, del 34 al 38. Las cosas de Dios y no las de los hombres. Y el punto número 2 es el costo del discipulado. Muy bien. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, si me pueden acompañar a la lectura, versículos 34 al 38. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy bien. Vemos aquí el llamado de Jesús a sus discípulos de ir
llamando a Jesús a la multitud, dice claro el versículo 34, a sus discípulos y a la multitud, y les avienta el llamado y el costo del discipulado. Si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Negarse a sí mismo, tomar su cruz, el costo, un alto llamado al discipulado. Aquí vemos que Jesús, ahora, esto no solamente fue para los 12 discípulos, ¿va? Porque la mayoría de ellos, si tú ves la historia de los cómo murieron, la mayoría fueron mártires. A Pedro lo crucificaron al revés, algunos los arrastraron, los quemaron, los apedrearon, excepto Juan, ¿verdad? Que murió aislado en la isla de Patmos, y él murió de muerte normal, pero todos sus discípulos fueron mártires. Ahora, no estoy diciendo que nosotros vayamos a ser así, pero que pudiera suceder, pudiera suceder. Pudiera suceder que yo deje viuda a mi esposa, puede, y sin padre a mis hijos, puede ser, porque así lo dijo Jesús. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, eso de negar el yo, no es que, aquí a veces nos confundimos, ¿verdad? Porque es que yo me niego porque pensamos que la cruz que tomamos y negarnos a nosotros mismos son las cosas que a veces nos acontecen, como un diabetes que yo tengo hace 35 años, que no lo estoy menospreciando y que Dios puede sanar, sí, pero eso no es tomar tu cruz. Un jefe indolente, áspero, eso tampoco es tomar la cruz. Una suegra que no te llevas bien, tampoco es la cruz. A ellos los debemos amar. Niégate a ti mismo, dice aquí. Está hablando de aquí, del corazón. Jesús apunta hacia el yo, al yo que se debe negar, al yo que debe morir. Este yo que continuamente se resiste, se niega y no quiere ceder. Este yo. Por eso Pablo decía, en forma no literal, decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, como diciendo, yo le digo a mi yo, a mis deseos egoístas, carnales, que niégate. Estás muerto. Por eso Pablo en Gálatas 2:20, que me encanta ese versículo, es de mis favoritos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El costo del discipulado. Jesús fue claro, ¿verdad? Porque aquí les dice más adelante en otro texto, que no es el paralelo a este, pero muy claro, en Lucas 14, versículo 27, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero a edificar una torre? Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O sea, Jesús está diciendo: calculen el costo, calculen el precio. Pero es un precio que nosotros no podemos pagar. No tenemos cómo. Es como un hombre, anoche mi esposa y yo estábamos viendo una película de un hombre que hizo sus inversiones en Wall Street y quedó en bancarrota, endeudado con millones de dólares. Y su asesor financiero le dice: tienes que hacer una declaración
de todos los millones que debes y declararte en bancarrota y vas a ir a juicio, pero así es el proceso para que puedas de alguna manera entrar en el proceso, porque no vas a poder pagar esta deuda ni en toda tu vida. O sea, estaba deprimente la película. Pero así es cuando nos endeudamos, ¿no? Y ya no podemos pagar. Vamos al banco y nos declaramos en bancarrota porque no podemos pagar. Así es la deuda. Tú y yo no la podremos pagar. No la podremos pagar con nada de lo que podamos tener en este mundo. Pero hubo uno que sí la pagó y fue Cristo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, Jesús está aquí con Pedro, ¿va? En la discusión, diciéndole: hey, Pedro, estás mal. No tienes las cosas de Dios en tu mente. Estás actuando de una manera carnal, errónea, equivocada. Y está aquí con Pedro y luego se voltea con los discípulos a decirles, cuando lo reprende: apártate de mí, Satanás. Y luego voltea hacia la multitud a decirles: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es como el pastor que va guiando a sus ovejas. Y Jesús hace esta ilustración: sígame, tome su cruz cada día. Ese yo que no se quiere negar. Hay dos yos aquí: el yo que no se niega, el yo que se resiste, el yo que no quiere ser crucificado. Nos podemos molestar, ¿verdad?, cuando se nos corrige. Pero miren, hermanos, aquí en el cuerpo de Cristo todos somos pecadores. Fallamos. Y entre nosotros como hermanos va a haber roces y fallas. Y nos vamos a ofender, y yo te voy a ofender, y tú me vas a ofender, y tú me vas a regañar, y yo te puedo regañar. Pero aquí tenemos que aprender a madurar en el carácter de Dios, porque eso es parte del discipulado. Es que nadie me discipula, es que yo tomo la iniciativa, yo voy, yo busco, ¿verdad? También no es como que tienen que venir a mí. Y saben, estas cosas que suceden entre nosotros nos tienen que ayudar, nos tienen que forjar el carácter de Cristo y nos tienen que pulir para que nuestro yo muera. Porque no nos gusta, ¿verdad?, que nos llamen la atención. Cuando mi esposa me dice: estás mal aquí, la estás regando, no me gusta, no nos gusta, pero es necesario, porque el yo muere. Y ese yo que necesita ser negado, crucificado, ese yo necesita morir. Tomar la cruz. Toma su cruz, o sea, cada quien tome la suya, no tome la del vecino, no. Dijo Jesús: toma tu cruz. Ni siquiera la de Cristo, porque no podríamos. Él tomó su cruz para darnos salvación, porque la cruz de Cristo trajo redención, la maldición sobre pecado. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldición para darnos bendición. Él pagó ese precio impagable que tú y yo no podemos pagar. Toma tu cruz, sígueme. Ese yo, porque hay un nuevo yo debe surgir. Un nuevo yo empieza a experimentar el evangelio. Un nuevo yo empieza a experimentar este nuevo milagro del nuevo nacimiento, y te empiezas a dar cuenta de las verdades del evangelio, de lo que el evangelio es y lo que Cristo hizo y es, y lo que Dios hizo a través de toda la historia, y cómo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y se ha cumplido palabra por palabra al pie de la letra. Y ves lo maravilloso de la cruz, lo asombroso, lo glorioso. Y ese yo nuevo empieza a surgir y empieza a ver las cosas desde otra perspectiva. Y este nuevo yo que quizá despierta, porque ese nuevo yo quizá tú ya lo has estado experimentando.
Quizá tú ya has nacido de nuevo y has experimentado esto. Y esto te tiene que llevar a este nuevo yo, de anhelar a este Cristo y darnos cuenta que Él es suficiente para nuestras vidas, que no necesitamos nada más, que Él ya lo hizo todo, que ya lo tenemos todo en Él, que estamos completos en Él, que estamos satisfechos en Él. Él lo dio todo, se entregó todo y nos hace esta invitación, este llamado al verdadero discipulado. No a un costo que nosotros podamos pagar, sino que nos demos cuenta a la luz del Evangelio lo que Él ya hizo, lo que a Él le costó. Nuestra redención, nuestro perdón, nuestra justificación, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, le costó la vida al Hijo de Dios. Todo le costó. Tenía que ser así. En la sabiduría de Dios, el sacrificio de Cristo. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es el costo que pone Jesús. Los estándares son altos, ¿verdad? Pues tenemos que seguir a Cristo, aunque venga lo que venga y venga el sufrimiento. Porque Jesús dijo, cualquiera que no aborrece a padre, hermanos, amigos, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no se niega a sí mismo no puede ser mi aborrecimiento. No está diciendo Jesús que los odies, sino que tus afectos, que tu amor no sea mayor hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tu familia, que hacia Él. Tus afectos deben ser mayores hacia Cristo que a tus seres queridos. Yo no puedo amar más a mi esposa que lo que tengo que amar a Cristo. Jesús lo dejó claro. Cualquiera que no aborrece a padre o madre no puede ser mi discípulo. Porque Jesús ve hacia lo que hay en nuestro corazón y nuestros afectos y hacia dónde están inclinados, porque actuamos como el viejo hombre, como Adán y Eva, y nos inclinamos continuamente hacia el pecado. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Porque continuamente estamos combatiendo contra el pecado, día a día, a día a día. Así es esto. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo físico normal, que aún todavía no va con Cristo. Y seguiremos luchando y combatiendo contra el pecado. Así es. Es lo que le sucedió exactamente al joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos sabes. No robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Le dice el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice la narrativa que el joven se dio vuelta triste y se fue. Y luego dice que Jesús lo vio y lo amó. Jesús lo vio y lo amó. Imagínate ser joven y rico. O sea, lo tienes todo, ¿va? ¿Cuántos aquí en su juventud fueron ricos? Levanten la mano. ¿O cuántos de los jóvenes que están aquí son ricos? A ver allá los del sonido, los del audio, son ricos. Qué padre, ¿no? Ser joven y rico, que tus padres te han dejado una buena herencia. Y Jesús no quería el dinero de este joven. Inclusive ni que lo repartiera tal vez. Ese no es el punto ahí. El punto es que le está diciendo, este es el ídolo que hay en tu corazón, que te impide seguirme, darlo todo, renunciar. Ven y sígueme. Y tomes tu cruz. Es ahí el punto.
No está hablando del dinero ni de las posesiones, aunque más adelante aquí sí, ¿verdad? Porque si le dice, va, cualquiera que ganara el mundo y perdiere su alma, ¿qué recompensa dará por su alma? Tercer punto, negarte a ti mismo. Reconocer quién eres realmente a la luz del Evangelio. Eso es negarte a ti mismo. Niégate a ti mismo. Y aquí le está diciendo, porque dice versículos siguientes, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, me encanta ese texto, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Como que una paradoja, ¿va? Perder para ganar. Como Jim Elliot, ¿verdad? Uno de los mártires en los años 70 en los indios, fue misionero en los indios Aucas en el Ecuador. Escribió esta frase: no es un tonto aquel que da lo que no puede perder no es un tonto aquel que da lo que no puede perder para obtener aquello que no puede perder. O sea, es como, no tiene sentido, ¿va? Pero dice aquí Jesús, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Por causa de Cristo y por causa de mí, dice, por causa de mí y del Evangelio, porque cuando nos miramos a la luz del Evangelio, nos vemos reflejados en este espejo. Y Dios nos da el desafío de entregar nuestra vida por causa de Él y del Evangelio. Aunque para el mundo parezca una locura, ¿verdad? Porque dice Primera de Corintios 1, 18 al 20, que para el mundo la cruz es una locura, una insensatez. Pero para los que hemos sido salvos, se nos ha concedido el sufrimiento juntamente con Él y padecer juntamente con Él. Para el mundo es una locura, pero para nosotros no. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. Ahora, no es que todos tengamos que ser mártires, pero sí tenemos que dar nuestra vida, porque qué fácil le sería morir y morir de mártir, ¿va? Pues mueres y ya, te vas al cielo. Qué padre, vámonos. Pero estar en esta vida y vivirla y dar la vida por causa de Él y del Evangelio. ¿O de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Imagínate que tú lo tienes todo en el mundo. Lo ganas todo. Eres multimillonario. No solo Google o Apple, todo es tuyo, todo el mundo. Todo lo posees. Y vas con Dios. ¿Qué crees que Él te diría? ¿Cómo te presentarías? Joven, señorita, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Aquí está todo lo que tengo, todas mis riquezas. Yo puedo entrar al cielo. No te alcanzaría. Sería insuficiente todo el oro, todas tus posesiones. No podrías. Por eso dice aquí: ¿o qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿O de qué le sirve al hombre ganar su alma y ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará a cambio de su alma? No podría comprar la entrada al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo en Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que se declaran en bancarrota espiritual y que dicen: soy pobre en espíritu, no puedo presentarme ante ti justo, Dios. Mi justicia no me alcanza para entrar en el reino de los cielos. Necesito tu gracia.
necesito a Cristo. Necesito dejar mi yo y mis autologros para entrar al reino de Dios, mis fuerzas, porque nos queremos salvar a nosotros mismos. Eso es desde la caída de Adán y Eva. Es que el hombre quiso ser como Dios. ¿Qué le dijo la serpiente? Serás como Dios. Sí, seré como Dios. Y el hombre quiso arreglárselas por sí solo. Y queremos ganarnos la salvación con nuestras obras. Pero es imposible. No podemos entrar al reino de Dios hasta que no nos declaremos en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su condición y dicen: sí, te necesito, sí, necesito el evangelio, necesito a Cristo. Y quizá esto sea un disco rayado, ¿verdad? Que cada vez que nos subamos aquí, el pastor y los que subimos, lo digamos, pero es que necesitamos volver al evangelio y predicarnos el evangelio. Predícate el evangelio a diario, a ti mismo. Agárrate un texto y predícatelo y ahí mismo, porque lo necesitamos. Necesitamos escucharlo, necesitamos recordarlo, porque somos olvidadizos. Así es, no podemos entrar al reino por nuestras fuerzas y por nuestros logros. Nada nos puede justificar ante Él. Cristo es el que nos justificó, el que nos compró, el que pagó, el que dio su vida en rescate por nosotros. Él en su vida en rescate, Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es aquí. Este texto nos habla de esto, de este llamado de negarse, de ir a la cruz y de ver el valor que tiene la cruz. Ahora sí, cuando vemos a Cristo crucificado, cuando vemos su resurrección, cuando vemos lo hermoso que Él es, lo satisfactorio que Él es, lo suficiente, lo maravilloso, lo asombroso que Cristo es, estamos satisfechos en Él. Vemos el valor por encima de todo. Vemos que Jesús es nuestro más grande tesoro. Vemos que Él es lo más asombroso y maravilloso y hermoso, infinitamente valioso, más que cualquier otra cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Él es la perla del gran precio. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice el Salmo. Y la gracia se derramó sobre Él. Y nos invita a ser partícipes de esto, de ir a la cruz, de sufrir. Mateo 5, 6, 7 y 8 lo deja claro. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Qué reto, pero qué valor, ¿verdad? Qué hermoso, qué glorioso participar de las aflicciones de Cristo. Qué hermoso. Por eso Pablo decía: yo todo lo tengo por basura por causa de ganar a Cristo, por causa del conocimiento del valor de Cristo. Lo tengo por estiércol, dice la traducción, la otra traducción. Lo tengo por estiércol y por basura. Todos mis títulos, dijo Pablo, de fariseo, todos mis conocimientos teológicos, toda mi popularidad, toda mi reputación, todos mis éxitos y mis logros, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Porque vio el valor en el evangelio, lo precioso y hermoso que esto es. Si los músicos me pueden ayudar. Vamos a terminar de una manera diferente hoy. Vamos a terminar adorando a Dios. Vamos a cantar este canto que dice: no yo, sino Cristo. Y a través de este canto yo quiero que tú veas lo valioso, hermoso, maravilloso y asombroso que Él es.
porque Él ya lo hizo. Y tú ya lo has, y tú esto ya lo has experimentado y ya lo sabes. Esto no es algo nuevo para ti. Y no es que no lo sepas, pero necesitamos recordarlo. Necesitamos de nuevo ir a Él. De nuevo, para cerrar, Cristo, lo más valioso que podamos tener. Él es lo más valioso. Amén, ¿puedes decir amén? Sí, amén, claro. Él es lo más valioso, satisfactorio. Póngase sobre sus pies. Vamos a concluir con esto. Y vamos a adorar con esta, siéntete con libertad. Mira, estamos en casa. No importa si yo no canto bien. O sea, si cantas desentonado o no importa. O sea, tú canta, levanta tu voz, adóralo. Hay libertad en este lugar para que tú puedas expresarle a Él, cantarle, adorarle y decirle, no yo, sino tú. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, el valor supremo, eterno. Lo más valioso que tenemos, Señor, eres tú. Y te lo queremos decir en esta tarde, Señor. Queremos expresarte, decirte, Señor, que a veces te negamos y fallamos y pecamos, pero venimos a ti, Señor, sabiendo que tu gracia es suficiente para mí, que tu gracia me basta, porque tu poder se perfecciona en mis debilidades y pecados, y que Cristo es suficiente para mi rescate, para mi salvación, para el perdón de mis pecados, para darme un nuevo comienzo y una nueva manera, razón de vivir por Él y para Él. Lo valioso que es la cruz. Sí, Señor.